En el siguiente video se presentarán los contenidos vistos en las unidades 3 y 4 de la materia Legislación de los asentamientos humanos. Para dar comienzo, sabemos que de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos se desprenden leyes y ordenamientos, entre los que se dictaminan y especifica sobre todo dichas normas que regulan los objetos de la Constitución. Por ejemplo, el artículo primero, que habla sobre la dignidad humana. El artículo segundo, que habla sobre comunidades y pueblos indígenas. El artículo cuarto, que habla sobre la vivienda, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. En el artículo 25 nos habla un poco de rectoría económica del Estado. En el artículo 26 se desplaza un poco más sobre el Sistema Nacional de Planeación, al igual que en el artículo 27. No olvidemos el artículo 73 y el artículo 115. Cada uno de estos artículos los vamos a ir desglobando a continuación. Hablemos un poco sobre el artículo 2. En este se nos dice cómo la nación mexicana es única e indivisible. De hecho, se nos hace mención en que son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, que estén asentadas en un territorio y que reconozcan las autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres. Lo interesante aquí es que en la Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y consecuencia, a la autonomía de poder conservar y mejorar el hábitat y presentar, obviamente, la integridad de sus tierras en los términos establecidos dentro de la misma Constitución. Interesante, ¿verdad? El artículo 4. En este artículo se nos habla acerca de que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. ¿Qué significa esto? Que toda persona tiene derecho, disposición y saneamiento de agua para su uso, ya sea personal, doméstico, pero de forma suficiente, aceptable, asequible y salubre. Es decir, el Estado garantiza este derecho y prácticamente él define ciertas bases, hace apoyos y modalidades para que este acceso sea equitativo y sustentable dentro de los mismos recursos híbridos, claro. Este establece la participación de la misma federación, de ciertas entidades federativas y de los mismos municipios, así como la participación ciudadana para la consecución de dichos fines. Ahora, en el artículo 25, este le corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional. Este se encarga de garantizar que sea integral y sustentable para que se pueda fortalecer cierta soberanía de la nación y que su régimen sea democrático, mediante la competitividad y el fomento de cierto crecimiento económico y empleo de una cierta y más justa distribución del ingreso a la misma riqueza. Este mismo va a permitir que el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos pues sea prácticamente segura. Esto mismo está protegido por la Constitución. En el artículo 26 nos habla acerca de la planeación democrática y deliberativa. Nos dice que mediante los mecanismos de participación que establezca esta misma ley, se recogerán aspiraciones y demandas de la misma sociedad para incorporarlas al plan y programas de desarrollo. Qué interesante, ¿verdad? Es decir, va a haber un plan de desarrollo al que se van a sujetar obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. Ahora, en el artículo 27 se nos dice cómo la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional van a poder corresponder originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho mismo de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Es decir, las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. En el artículo 73 se nos habla cómo es que el Congreso tiene facultad para expedir las leyes que establezca la concurrencia del gobierno federal, de los estados y de los municipios en el ámbito de las respectivas competencias, siempre y cuando sea en materia de los asentamientos humanos.
El artículo 115 nos habla sobre cómo los municipios, en términos de las leyes federales y estatales, están facultados para ciertas cosas. Por ejemplo, el formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal. El participar en la creación y administración de reservas territoriales. Participar en la formulación de planes de desarrollo regional. En autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia en sus jurisdicciones territoriales, desde luego. Poder intervenir en la regulación de la tenencia de la tierra urbana. En poder otorgar licencias y permisos para construcciones. Participar en la creación y administración de zonas reservas ecológicas y de la elaboración y aplicación de programas para el ordenamiento de esta materia. Ellos también pueden intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público y pasajeros cuando, pues obviamente, no afecte su ámbito territorial. También ellos pueden celebrar convenios para la administración y custodia de las cuotas federales. O zonas federales, perdón. Después de haber visto un poco sobre la unidad 3, marco jurídico de los asentamientos humanos en México, vamos a analizar un poco sobre la unidad 4, con el título Aplicación práctica del marco jurídico y normativo de los asentamientos humanos. Comencemos. Las figuras jurídicas de división del suelo son la fusión, subdivisión, relotificación, condominio y conjunto urbano. Estas son una herramienta que eleva junto con la planeación del desarrollo urbano una mejor calidad para los habitantes, mediante un ordenamiento oportuno del espacio social que ocupan, cada una de ellas ejerciendo cierto control y regulación de actividades sociales, económicas y urbanas que con el tiempo se van desarrollando. ¿En qué consiste la fusión de predios? Bueno, esta consiste en poder expedir la autorización para poder unir dos o más predios que estén contiguos a fin de que se conviertan en uno solo. En los condominios horizontales o mixtos, cuando se pretendan fusionar ciertas áreas privativas de terrenos entre sí o en predios colindantes al mismo condominio, siempre que no correspondan al caso previsto por el artículo 5.52 del Código Administrativo del Estado de México, además de otros ciertos documentos ya señalados en este artículo, la solicitud deberá ser acompañada por la conformidad expresa de la mayoría de los condominios en asamblea. En tales casos de que se modificara los individuos originales del condominio, cuando se trate de fusiones de predios en ciertas áreas no urbanizables o en áreas fuera de los límites de los centros de población con usos no urbanos, no se requiere el alineamiento ni el número oficial. Sin embargo, la autorización y el plano respectivo de la fusión deberán inscribirse en el registro público de la propiedad. Así es. Dentro de los 90 días siguientes al de la fecha de la autorización, la que conjuntamente en el plano deberá ser protocolizados por, ¿quién creen ustedes? Así es, por el mismo notario público. Ahora, ¿qué es la subdivisión? Bueno, este es el acto mediante el cual se divide un predio en dos o más lotes. Pero, ¿creen que se requiere alguna autorización para esto? Claro que sí. La Secretaría lleva a cabo cierta autorización para esta subdivisión de predios. De hecho, cualquiera que sea la ubicación de estos en el territorio estatal o su condición urbana o rural, le corresponde a la Secretaría. Pero, para que se proceda dicha autorización, los lotes resultantes deberán tener frente a una vía pública, ya existente, desde luego, que debe de contar con servicios públicos municipales básicos. Por ejemplo, el suministro de agua potable, el drenaje y, obviamente,
que le preste la autoridad municipal a los órganos competentes. En el caso de que la vía pública no cuente con estos servicios, el interesado debe de estar obligado a realizar las obras necesarias para la prestación de dichos servicios, conviniendo en el municipio la dotación de los mismos. Bueno, ahora, el convenio que celebra el municipio y el interesado debe dejar constancia de los antecedentes del caso. Así es, de las fianzas o hipotecas que se otorguen para poder garantizar su realización, de los compromisos que se asumen y así como los plazos de cierta ejecución de las obras, pues que todos estos correspondan. Sin duda, interesante el tema. La relotificación de predios. Esta consiste en expedir la autorización para la modificación de las dimensiones, superficies o localización original de dos o más lotes derivados de una fusión o división del suelo. Pero para esto, la relotificación se debe de sujetar a ciertas reglas. Por ejemplo, 1. No podrá modificarse el número de lotes originalmente autorizados. Segundo, procederá a petición expresa del titular de la subdivisión o del propietario de los lotes objeto de la relotificación, siempre y cuando no se haya emitido la autorización de la enajenación o venta de lotes. Este tiene que estar al corriente con el cumplimiento de ciertas obligaciones derivadas de la autorización de subdivisión. Ahora, tercero, no procederá la relotificación sobre lotes grabados o hipotecarios. Ojo aquí, debemos de tener mucho cuidado con esto. A menos que la autorización exprese El plano de relotificación debe contener lo siguiente: la lotificación originalmente autorizada, la lotificación que se pretende, el cuadro comparativo de todas esas áreas entre la lotificación anterior y la propuesta que se está otorgando. También debe de llevar la descripción de los lotes resultantes de la lotificación proyectada. Estos son algunos pautas. Procedemos a pasar a el conjunto urbano. Este es una modalidad en la ejecución del desarrollo urbano, que tiene por objetivo estructurar, ordenar y reordenar como una unidad espacial integral el trazo de la infraestructura vial, la división del suelo, la zonificación y normas de uso y destinos del suelo, la ubicación de edificios y la imagen urbana de un sector territorial, de un centro de población o de una región. De esta misma unidad 4 se desengloba el 4.2 con el título Mejora regulatoria en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. ¿Qué significa esto? Bueno, este es el proceso que asegura que los medios sean más eficaces y efectivos para poder transformar esos recursos en servicios. Ahora, el proceso administrativo en el cual, a través de las técnicas variadas, ayuda a definir estos objetivos, medios y recursos en términos de operaciones, tiene estas etapas, que es la administración del desarrollo urbano. De esta viene la planeación, que se adhiere a la creación de programas. Tenemos la implementación, se podría decir la gestión urbana, que se encarga de la realización de obras y acciones contempladas en los programas. Tenemos el control, que revisa, evalúa y corrige las acciones realizadas en comparación con las planeadas y las programadas. Los sistemas de gestión están divididos entre la mejora regulatoria, la transparencia, los trámites, procedimientos y requisitos, y finalmente la armonización o integración de instrumentos de evaluación de impactos urbanos, ambientales y viales. ¿Qué es la mejora regulatoria? Bueno, este
es un proceso continuo de revisión y reforma de las disposiciones generales. Este tiene un objetivo, que es mejorar el ambiente de negocios por medio del fortalecimiento del marco regulatorio y de las instituciones que tienen injerencia en los procesos de apertura y operación de la empresa. Este se encarga de simplificar las interacciones de los mismos ciudadanos con las autoridades gubernamentales, poniendo a los primeros en el centro del proceso de una mejora regulatoria. ¿Hay algún fundamento jurídico de la mejora regulatoria? CPU. Así es. En el artículo 25, que corresponde al Estado, la Rectoría del Desarrollo Nacional, que se encarga de garantizar que éste sea integral y sustentable. Este se encarga de cierta fortaleza hacia la soberanía de la nación y su régimen democrático, mediante cierta competitividad que hay. El fomento de este crecimiento económico y de empleo se hace de una manera más justa su distribución del ingreso y de la riqueza, de modo que permite un pleno ejercicio de libertad y de dignidad de los grupos, individuos y clases sociales, cuya seguridad protege esa misma Constitución. Sin embargo, la competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias que se encargan de generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la regeneración de empleos. Esto es con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos 1º, 6º y 9º del artículo 25. Aquí las mismas autoridades de todos los órdenes de gobierno, ya sea en el ámbito de esta misma competencia, pues tienen que implementar ciertas políticas públicas de mejora regulatoria para una simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en esta materia. Para finalizar, en el artículo 73 se nos muestra cómo es que el Congreso tiene una facultad para poder expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberá sujetarse las órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de una mejora regulatoria. Bueno, pues este ha sido el video que engloba todos los temas abarcados dentro de la unidad 3 y la unidad 4 de la materia legislación de los asentamientos humanos. Mi nombre es Peña Benítez Perla Karime. Fue un gusto compartirles esta información. Un saludo a la maestra. Hasta luego.